¿Cómo sobrevivieron los gigantes Nefilim al gran diluvio de Noé? ¿Siguen vivos hoy? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha creído que los gigantes de la antigüedad eran solo una leyenda. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si los Nefilim, esos híbridos nacidos de la unión prohibida entre ángeles caídos y humanos, nunca desaparecieron por completo? La Biblia menciona su existencia antes del diluvio, pero hay indicios de que algunos lograron sobrevivir. Registros ocultos, textos apócrifos y hallazgos inquietantes sugieren que su linaje nunca se extinguió del todo. Si esto es cierto, significa que una raza antigua y poderosa aún podría estar entre nosotros. Y aquí viene la pregunta más aterradora: ¿están esperando su momento para regresar? Jesús advirtió que los últimos tiempos serían como en los días de Noé. ¿Podría eso significar que los Nefilim jugarán un papel en el futuro de la humanidad? Lo que estás a punto de descubrir desafía la historia oficial, las creencias establecidas y lo que se nos ha dicho durante siglos. Prepárate, porque este vídeo revelará una verdad que podría cambiar tu forma de ver el pasado y el futuro. Si crees que esta información no debe seguir oculta, suscríbete ahora y comparte este vídeo. Lo que vas a escuchar podría ser la pieza clave de un rompecabezas que ha estado escondido durante milenios. En los albores del mundo, cuando la humanidad aún no había sido sumida en la decadencia de su propia ruina, la Tierra se hallaba en un equilibrio frágil entre la luz y la oscuridad. En aquellos días primigenios, los hombres vivían por siglos y la memoria de los primeros patriarcas aún era fresca en la mente de los pueblos. La creación, aunque ya mancillada por el pecado de Adán, no había caído por completo en el abismo de la maldad. Sin embargo, una presencia ajena y terrible acechaba desde los cielos, observando con ojos ardientes la belleza de la humanidad y codiciando lo que no les había sido concedido: los vigilantes. Una hueste de ángeles enviados para velar por el equilibrio del mundo descendieron desde los cielos con la encomienda de guiar a los hombres en los caminos de la justicia. Eran seres de majestad indescriptible, de presencia avasalladora y sabiduría infinita, que conocían los secretos ocultos en los cimientos mismos del universo. No obstante, al contemplar la belleza de las hijas de los hombres, sus corazones se inflamaron de un deseo insaciable. La tentación se deslizó como un veneno en sus almas, y pronto la fidelidad que una vez juraron al Altísimo comenzó a tambalearse. Entre ellos, uno se alzó con una voz inquebrantable. Su nombre era Semhaza, y su liderazgo era indiscutible. Con palabras seductoras, instó a sus hermanos a unirse en un pacto, un juramento irrevocable que sellaría su destino. Tememos ser los únicos en llevar el peso de esta transgresión. Unámonos con un voto para que si uno de nosotros cae, todos caigamos con él, y así, con sus nombres inscritos en la condenación, los 200 descendieron sobre el monte Hermón, el lugar donde la rebelión angelical tomaría forma en carne y sangre. La unión prohibida de los vigilantes con las mujeres humanas trajo al mundo una progenie nefasta, los Nefilim. Gigantes de fuerza inconmensurable, dotados de un poder que desafiaba la comprensión, caminaban sobre la faz de la tierra como dioses entre los hombres. Crecieron en número y poder, estableciendo reinos de opresión y temor. Donde quiera que sus pies jolaran el suelo, la destrucción les seguía. Arrasaban aldeas, tomaban lo que deseaban y reclamaban la adoración de los débiles. Su voracidad era insaciable, pues el hambre de su carne nunca encontraba saciedad, pero su dominio no solo radicaba en la fuerza bruta. Sus padres caídos les enseñaron secretos prohibidos, conocimientos que los hombres jamás debieron poseer. Azazel, uno de los más prominentes entre los caídos, reveló a los mortales los misterios del acero y el bronce, forjando las primeras armas y enseñando el arte de la matanza. Otros impartieron sabiduría oscura, encantamientos, astronomía profana, la manipulación de los astros y la corrupción de la medicina. Conocimientos que no traían sanación, sino poder sobre la vida y la muerte. La tierra, otrora un lugar de armonía, se sumió en la anarquía.
La violencia se convirtió en el lenguaje común de las naciones, y el grito de los inocentes ascendió a los cielos. No hubo lugar donde el mal no hubiera extendido sus raíces. Los hombres se volvieron arrogantes, ansiosos de emular a los gigantes, y los dioses falsos que antes temían ahora se convirtieron en sus ídolos. La sangre corría como ríos, y la corrupción devoraba la esencia misma de la creación. Mas no todos se habían entregado a la oscuridad. En medio de un mundo sumido en la vileza, un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Su nombre era Noé, descendiente de Set, de la línea de aquellos que aún recordaban el pacto con el Creador. Noé caminaba en justicia, apartándose de los caminos de los impíos. Mientras el mundo se rendía a la voluntad de los caídos, él se mantenía firme en su fe, guardando los mandamientos del Altísimo. Fue entonces cuando el juicio fue decretado desde los cielos. Dios, el Eterno, contempló la perversión de la humanidad y el yugo que los Nefilim habían impuesto sobre su creación. No quedaba ya más remedio que limpiar la faz de la tierra con un acto definitivo. El diluvio sería el fin de una era, el gran reinicio de todo lo que había sido mancillado. Los vigilantes serían encadenados en las profundidades del abismo hasta el día del juicio. Y los Nefilim, aquellos híbridos impíos, serían erradicados. Dios se apareció a Noé y le reveló su plan: el fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí que los destruiré con la tierra. Le encomendó entonces la tarea de construir un arca, una nave colosal que habría de ser su refugio en la tormenta venidera. Noé, con temor y obediencia, trabajó incansablemente en la construcción de aquel barco inmenso. Mientras el mundo se burlaba de su locura, ¿qué diluvio podía venir en una época donde las aguas jamás habían caído del cielo? Los días pasaron y el arca tomó forma, mientras la sombra del juicio se cernía sobre la humanidad. Pero los Nefilim no ignoraban las palabras de aquel anciano, con su astucia infernal. Comenzaron a preguntarse si acaso habría alguna forma de eludir la ira del Altísimo. Pues ellos no eran meros hombres, sino hijos de seres inmortales, y en su sangre ardía un poder que los hacía desafiar incluso la voluntad de Dios. Así, mientras Noé apresuraba los últimos preparativos, en las sombras de los reinos caídos se gestaban los últimos planes de los gigantes. Algunos de ellos, temerosos del inminente juicio, buscaban refugio en cavernas profundas, en lugares donde las aguas no pudieran alcanzarlos. Otros, con arrogancia desmedida, desafiaban la tempestad con la creencia de que su fortaleza bastaría para resistir la cólera del cielo. Y unos pocos, quizá los más astutos, tramaban planes aún más oscuros, esquemas que desafiaban la comprensión de los hombres. El día del juicio se acercaba, y la tierra, sin saberlo, estaba a punto de presenciar un cataclismo que borraría todo rastro de su pasado. ¿Pero sería realmente el fin de los Nefilim? ¿O acaso encontrarían una forma de sobrevivir y perpetuar su linaje en las sombras del futuro? Antes de que las aguas del juicio cayeran sobre la tierra, hubo un hombre que caminó con Dios y no vio la muerte, pues fue llevado por el Altísimo a las alturas celestiales. Su nombre era Enoc, y su voz resonaba como un trueno entre los hombres, pues hablaba con la autoridad del Creador mismo. No fue un simple profeta, sino un mensajero de la voluntad divina, el puente entre los cielos y la tierra, en una era donde la corrupción se había esparcido como una peste incurable. El mundo en el que Enoc vivió no era como el que Noé conocería más adelante. Era un tiempo donde los gigantes gobernaban y los vigilantes, aquellos ángeles que debían velar por la humanidad, se habían convertido en los arquitectos de su destrucción. Los pueblos le rendían culto como dioses, temerosos de su furia y deseosos de su favor. Los hombres, seducidos por el conocimiento que los caídos les ofrecían, se habían apartado completamente de su propósito original. Pero Enoc no fue como ellos. Él permaneció fiel a su Creador, caminando en justicia cuando todos a su alrededor se sumían en la depravación. Una noche, mientras la humanidad dormía sumida en su propio pecado,
Enoc fue arrebatado por la presencia del Altísimo. Un fuego resplandeciente lo rodeó, y su espíritu fue elevado más allá de los confines del mundo. En visiones aterradoras, contempló el destino que aguardaba a los ángeles rebeldes y a su prole abominable, vio un lugar de sombras eternas. Una prisión sellada donde los caídos serían encadenados hasta el día del juicio final. Un abismo de tinieblas impenetrables. Un océano de fuego devorador donde ya no habría redención ni esperanza. Al ser devuelto a la tierra, su corazón ardía con la urgencia de su misión, los caídos debían escuchar su sentencia. Enoc descendió de las alturas y buscó a Semhaza, el líder de la rebelión, y a los demás ángeles que habían desafiado el orden divino. Los encontró en los valles profundos, donde se reunían en consejos oscuros, temerosos de la ira del Altísimo, pero aún arrogantes en su poder. Al verle acercarse, un silencio inquietante cayó sobre ellos, pues sabían que Enoc era la voz de Dios en la tierra. Con mirada penetrante y palabras que parecían cortantes como una espada, les anunció su destino: vuestra iniquidad ha alcanzado su límite. El Altísimo ha visto la corrupción que habéis sembrado en la tierra y ha decretado vuestro juicio. No hallaréis paz ni perdón. Seréis arrancados de este mundo y arrojados a los abismos, donde os consumiré hasta el fin de los tiempos. El fuego eterno será vuestra morada y el clamor de vuestro llanto no será oído. Los caídos, al escuchar estas palabras, se estremecieron, no por arrepentimiento, sino por terror, pues sabían que el juicio de Dios era inapelable. Algunos de ellos, en su desesperación, rogaron a Enoc que intercediera por ellos ante el Creador, que pidiera clemencia en sus nombres, pero él, firme en su misión, le respondió con solemnidad: no os será concedida misericordia, pues lo que habéis hecho es imperdonable. Os rebelaste contra el Altísimo y contaminasteis la tierra con sangre inocente. Sed testigos de vuestra propia condenación. Y con esas palabras, Enoc se alejó de entre ellos, mientras la sombra del juicio caía sobre el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que el decreto del Altísimo se cumpliera. Desde los cielos descendieron ángeles de fuego, heraldos de la justicia divina, y con cadenas forjadas en los mismos cimientos del universo, arrastraron a los vigilantes en su rebelión. Semhaza y sus seguidores fueron arrastrados hasta las profundidades, arrojados al Tártaro, el abismo de oscuridad donde permanecerían encadenados hasta el gran día de la sentencia final. Sus gritos de furia y desesperación resonaron en la creación, pero no hubo nadie que los escuchara. Pero si el castigo de los ángeles caídos fue terrible, el de sus hijos, los Nefilim, no fue menos atroz. No eran enteramente humanos ni enteramente divinos, y por ello su destino fue aún más incierto. No pertenecían al cielo, ni tampoco podían ser recibidos en el reino de los muertos como los hombres comunes. Cuando el diluvio cayó sobre la tierra, sus cuerpos colosales fueron arrastrados por las aguas. Su carne se descompuso, y sus huesos quedaron enterrados en el lodo de las generaciones futuras. Pero sus espíritus, privados de reposo, no hallaron paz, convertidos en entidades errantes, en sombras sin un lugar al que llamar hogar. Los antiguos gigantes de antaño se convirtieron en lo que los hombres conocerían como demonios, fueron condenados a vagar por la tierra sin descanso, consumidos por la sed de poder y el hambre insaciable que en vida nunca pudieron saciar. No tenían cuerpo propio, y por ello buscaban poseer a los vivos, alimentarse de sus temores, sus deseos, su carne y su espíritu. Desde entonces, los demonios han sido los agentes de la oscuridad, los susurros en la mente de los hombres, los espectros que acechan en las sombras. No perecieron completamente con el diluvio, sino que su influencia persiste, invisible pero constante, influyendo en la humanidad en formas que pocos comprenden. Y aunque sus cuerpos se perdieron en las aguas del juicio, su espíritu aún busca un camino para regresar a la gloria que alguna vez tuvieron. Enoc, el hombre que había visto la condena de los caídos y el destino de los Nefilim, fue apartado de este mundo antes de que la destrucción viniera. No vio la muerte como los demás hombres,
Pues Dios, complacido con su fidelidad, lo tomó para sí y lo arrebató de la tierra. Su testimonio permaneció, y aquellos que aún temían a Dios recordaron sus palabras cuando las primeras gotas del diluvio comenzaron a caer. Pero aunque la ira del Altísimo arrasó con la generación de los Nefilim y los hijos de los vigilantes, la historia aún no había terminado, pues en los siglos venideros rumores susurraron sobre la persistencia de su linaje, sobre gigantes que aún caminaban entre los hombres después del diluvio. ¿Cómo era posible que hubieran sobrevivido? ¿Fue acaso un eco del pasado, o algo más siniestro se gestaba en las sombras? El diluvio no había sido el final de los Nefilim. En algún lugar, su herencia impía aún respiraba, y con el tiempo el horror de sus días volvería a renacer. El cielo se había teñido de un matiz ominoso, como si la creación misma contuviera el aliento ante la inminente catástrofe. Los hombres, ocupados en sus banquetes y orgías de sangre, ignoraban las advertencias del anciano Noé, aquel que con insistencia proclamaba la sentencia divina. Se burlaban de sus palabras y reían con desdén al ver cómo con manos encallecidas clavaba una y otra vez la madera de la colosal nave que habría de salvarlo a él y a su familia. Pero mientras los mortales comunes se entregaban a su destino sin sospechar la magnitud del juicio, otros, de sangre impura y corazones altivos, no estaban dispuestos a perecer sin más. Los Nefilim, gigantes de antaño, no eran como los hombres. No temían a la muerte del mismo modo que los mortales, pues en su carne corría el poder de sus padres caídos. Se creían inmortales, semidioses destinados a gobernar por toda la eternidad. Sin embargo, algo dentro de ellos, un vestigio de la conciencia que les quedaba, comenzó a murmurarles un temor primigenio. Habían oído los rumores de la condena celestial. Sabían que los vigilantes, aquellos que les habían dado la vida, habían sido encadenados en los abismos de oscuridad, y si los mismos ángeles caídos no pudieron escapar de la ira del Altísimo, ¿qué esperanza les quedaba a ellos? Los primeros en reaccionar fueron los más astutos, aquellos que comprendían que la fuerza bruta no serviría contra la mano de Dios. Se reunieron en concilio secreto en las montañas de los gigantes, en los picos que tocaban los cielos, donde sus ancestros habían erigido templos en honor a sus progenitores caídos. Allí, lejos de los hombres, discutieron las formas en que podrían burlar la destrucción. Algunos argumentaron que sus cuerpos eran demasiado poderosos para ser destruidos por el agua, que la esencia de su linaje les daría la resistencia necesaria para soportar la furia del diluvio. Otros, más pragmáticos, señalaron que aunque su carne fuese fuerte, el hambre y el agotamiento eventualmente les debilitaría a merced de la tempestad. Fue entonces cuando surgieron diversas estrategias, planes desesperados para desafiar el decreto divino. Unos pocos, que se habían sumergido en los conocimientos prohibidos de sus padres, comenzaron a experimentar con sus cuerpos, buscaban mutar su propia esencia, alterando su carne para resistir las aguas que habrían de caer del cielo y surgir de las profundidades. Mediante rituales arcanos, intentaron fusionarse con la naturaleza misma, con los elementos, con las bestias marinas que gobernaban las aguas. Algunos se adentraron en cuevas subterráneas, buscando las entrañas de la tierra, un refugio que los mantuviera ocultos hasta que la tormenta pasara. Otros, más orgullosos, desafiaron la tormenta directamente, se erigieron sobre los montes más altos, creyendo que su altura los salvaría. En sus mentes arrogantes, el diluvio no podría alcanzarlos y sus pies jamás tocaban las tierras bajas. Reunieron provisiones y esperaron en la cima de los picos más imponentes, convencidos de que su poder los mantendría con vida. Pero hubo un tercer grupo, uno que recurrió no a su propia fuerza, sino a la corrupción de los hombres. Sabían que algunos mortales, desesperados por sobrevivir, harían lo que fuera para asegurarse un lugar en el futuro. Así, tejieron alianzas con los más perversos de la humanidad, con los líderes de clanes depravados y sociedades secretas que practicaban los ritos de los antiguos. Les ofrecieron poder a cambio de refugio,
si nos das un lugar seguro cuando la tormenta pase. Seremos tus dioses, prometieron, y los hombres, en su necedad, aceptaron el pacto. Pero hubo un último y más siniestro intento de supervivencia, algunos Nefilim. Comprendiendo que sus cuerpos mortales no podrían resistir, buscaron otra forma de persistir. Sabían que sus espíritus no estaban ligados del mismo modo que los de los hombres. Sabían que no podían morir de la misma manera. Así que, en un acto de desesperación y blasfemia, entregaron sus cuerpos a los rituales oscuros y permitieron que sus espíritus abandonaran la carne antes de que las aguas los alcanzaran. Se convirtieron en sombras, en entidades sin cuerpo, condenadas a vagar en el mundo sin descanso, buscando desesperadamente una nueva forma de manifestarse. Cuando la tormenta finalmente llegó, cuando los cielos se abrieron y los océanos se desbordaron, los Nefilim lucharon contra la furia de Dios. Algunos nadaron con la fuerza de bestias, resistiendo las olas con toda la determinación de su linaje maldito, solo para ser finalmente arrastrados por el peso de su propia arrogancia. Otros se aferraron a las montañas, observando con horror cómo el agua subía más alto de lo que jamás habían imaginado. Sus gritos se perdieron en el rugido de la tempestad, pero no todos perecieron. Algunos, ocultos en los rincones más oscuros del mundo, aguardaron el fin de la era de los hombres antiguos. Esperaron el descenso de las aguas, la llegada de un nuevo tiempo en el que podrían caminar nuevamente entre los mortales. Y aquellos que habían renunciado a sus cuerpos físicos, aquellos que se habían convertido en sombras errantes, encontraron nuevas formas de extender su influencia en la humanidad. El diluvio había purgado la tierra de su corrupción, pero en las cavernas profundas, en las montañas inexploradas, en los corazones de los hombres que aún anhelaban el poder de los caídos, los Nefilim aún respiraban. Su historia no había terminado. Y cuando la nueva humanidad emergiera de la familia de Noé, cuando el tiempo avanzara y los reinos volvieran a alzarse, ellos estarían allí, ocultos en las sombras, esperando el momento de regresar. Las nubes se acumularon sobre los cielos con una densidad nunca antes vista. Un manto oscuro cubrió la tierra, y el sol, antaño brillante y majestuoso, desapareció tras una cortina de sombras. La brisa, que siempre había acariciado los campos con suavidad, se convirtió en un viento denso y gélido como el aliento de la ira divina que se avecinaba. Era un presagio, la señal inequívoca de que el juicio del Altísimo estaba a punto de consumarse. Noé, con manos temblorosas, pero con un corazón firme en la obediencia, miró a su familia y les indicó que subieran al arca. La gigantesca nave de madera de gofer se alzaba como un coloso en medio de la llanura. Una anomalía en un mundo donde la lluvia nunca antes había caído. Dentro de ella, los animales de toda especie estaban ya reunidos, siguiendo un orden que solo podía haber sido dirigido por el mismo Creador. Los rugidos de las bestias, el batir de alas y el resoplar de las criaturas eran el eco de la naturaleza reconociendo la inminencia del cataclismo. Desde las aldeas cercanas, la gente se agolpó, algunos con rostros burlones, otros con desconcierto. Llevaban años riéndose de aquel anciano que había desperdiciado su vida en la construcción de una nave descomunal, pero ahora algo en el aire había cambiado. Había una inquietud que ni siquiera los más impíos podían ignorar. Los Nefilim, testigos de aquel momento, sintieron por primera vez un verdadero temor. No era el miedo de los mortales ante una guerra, ni la cobardía de los débiles frente a sus señores gigantes, era algo diferente. Algo más profundo, una sensación primigenia, un eco de su naturaleza híbrida que les advertía que su hora había llegado. Se miraron entre ellos expectantes, cada uno recordando los diversos intentos que habían hecho para sobrevivir. Algunos ya estaban ocultos en cuevas y montañas. Otros se habían preparado para luchar contra la tormenta creyendo que su fuerza descomunal podría resistir cualquier tormento. Entonces, la voz del Altísimo tronó sobre la tierra. Era un sonido indescriptible, un estruendo que se entrelazaba con los temblores del mundo. La puerta del arca, construida con sus propias manos, se cerró sola.
Un poder invisible la selló, y en ese momento supo que no habría más esperanza para los que quedaban afuera. El primer golpe llegó desde las entrañas de la tierra, como si el mundo mismo se desgarrara. Los manantiales de las profundidades se rompieron, y de los suelos brotaron torrentes de agua hirviente. Grietas inmensas se abrieron en las planicies, y de ellas emergieron ríos caudalosos que arrastraban todo a su paso. Luego, el cielo respondió. Las nubes, cargadas con la furia del Creador, se abrieron, y por primera vez en la historia la lluvia descendió con una violencia desconocida. No fue una llovizna ni una tormenta común, era un diluvio celestial, un aluvión que en cuestión de minutos transformó los senderos en ríos y las colinas en islas efímeras. Las gentes que habían reído de Noé ahora gritaban con terror, corriendo desesperadas en busca de refugio. Subían a los tejados, a las torres, a los montes más altos, pero el agua no tenía piedad. Los Nefilim, viendo que su momento había llegado, pelearon contra la furia del cielo con todo el poder que les quedaba. Algunos nadaron con la fuerza de titanes, intentando mantenerse sobre las aguas, pero el peso de sus cuerpos, diseñados para la guerra y no para la supervivencia en el agua, los hundió. Sus gritos, mezclados con los lamentos de los hombres, resonaron en el caos de la tempestad. Hubo aquellos que intentaron subir a los montes más altos, pero con horror vieron cómo las aguas seguían ascendiendo sin detenerse. Grandes fortalezas que durante siglos se habían alzado como emblemas del dominio de los gigantes fueron devoradas una por una. Las torres que los Nefilim habían construido para desafiar al cielo se desplomaron en cuestión de instantes. Algunos recurrieron a la desesperación final, intentaron romper el sello del arca, golpeando sus puertas con una fuerza sobrenatural, con puños del tamaño de pilares. Embistieron la madera, pero no pudieron quebrantar lo que Dios mismo había sellado. Las puertas resistieron cada impacto, cada rugido de desesperación, y dentro del arca Noé y su familia escuchaban aquellos sonidos con el corazón oprimido. Pero hubo otros, los más astutos, los que en su arrogancia creyeron que podrían engañar incluso a la muerte, se sumergieron en las cavernas más profundas, en los abismos ocultos bajo la tierra, esperando que el juicio pasara sobre ellos sin alcanzarlos. Se ocultaron en túneles antiguos, en dominios donde la luz nunca llegaba, creyendo que en la oscuridad hallarían refugio. No se dieron cuenta de que aunque escaparan de las aguas, habían caído en una prisión aún más cruel, un destierro eterno en la penumbra del mundo. Día tras día las aguas continuaron ascendiendo. Lo que antes había sido una próspera civilización quedó sepultado bajo el caos. Las ciudades se convirtieron en ruinas sumergidas, los palacios de los gigantes en cementerios líquidos. La tierra fue purificada, la maldad erradicada, y finalmente, cuando el último de los Nefilim dejó escapar su último aliento, un silencio se extendió sobre el mundo. El diluvio no solo había traído destrucción, había sellado el final de una era. La era de los vigilantes y sus descendientes había concluido, o al menos eso creían los hombres. Noé y su familia, desde el interior del arca, sintieron cuando el rugir de las aguas comenzó a disminuir. Durante 40 días y 40 noches la tormenta no cesó, pero entonces gradualmente el nivel comenzó a descender. Dios había limpiado la tierra, y una nueva humanidad sería establecida. Sin embargo, en las sombras de las montañas sumergidas, en las cavernas inexploradas y en los espíritus errantes que aún vagaban sin descanso, los últimos vestigios de los Nefilim permanecieron, no en sus cuerpos de carne y hueso, pues esos se habían perdido en las aguas del juicio, sino en algo mucho más peligroso, en los susurros de las tinieblas, en la sangre de ciertos linajes que de algún modo habían preservado su herencia impura, y en las ambiciones de los hombres que generación tras generación seguirían buscando el poder de los caídos. El diluvio no había sido el final absoluto de los Nefilim, algo de ellos había sobrevivido, y en el futuro su sombra volvería a levantarse. El arca descansó sobre el monte Ararat cuando las aguas finalmente cedieron su furia.
y la nueva humanidad comenzó a poblar la tierra otra vez. Noé y su familia descendieron con la bendición del Altísimo, quienes con temor y reverencia levantaron altares en agradecimiento. Los cielos estaban despejados, y la tierra limpia de la corrupción que una vez la había devorado. Se suponía que la era de los Nefilim había terminado. Se suponía que los gigantes habían sido erradicados para siempre, pero la historia, como un río subterráneo, continuó su curso en la sombra. No pasó mucho tiempo antes de que se susurrara sobre seres colosales que volvieron a caminar sobre la tierra de los hombres. ¿Cómo era posible? ¿No había sido el diluvio la sentencia final? Y sin embargo, los relatos se multiplicaron. En las montañas de Canaán, en las tierras de Moab, en los valles fértiles de Egipto y Mesopotamia, surgieron linajes de titanes que dominaban las naciones y desafiaban el reinado de los descendientes de Noé. Los antiguos registros hablaron de ellos con nombres distintos, los Refet, una raza de gigantes cuyos cuerpos eran descritos como colosales, poderosos en batalla y temidos por las tribus vecinas, los Emim, un estirpe temible que aterrorizaba a los habitantes de la región de Moab, los Zamzumin, cuyos susurros de origen desconocido hacían temblar a sus enemigos, y los anaceos, titanes descendientes de Anak, cuyos hijos se convirtieron en los más temidos guerreros de la tierra prometida. Estos no eran simples hombres. Sus proporciones, su fuerza, su inteligencia y su sed de dominio los delataban. ¿Cómo habían regresado? Algunas tradiciones sostenían que ciertos Nefilim habían logrado sobrevivir ocultándose en las profundidades de la tierra o en montañas inaccesibles. Otros relatos afirmaban que aunque sus cuerpos perecieron, sus espíritus errantes vagaban sin descanso hasta encontrar nuevas formas de manifestarse en la humanidad. Sin embargo, existía otra posibilidad, una que sacudía los cimientos del mundo conocido, que el pecado de los vigilantes había vuelto a repetirse, que una nueva generación de ángeles caídos había descendido para corromper a la humanidad otra vez. Y si eso era cierto, significaba que la guerra entre el linaje del hombre y la descendencia de los caídos aún no había terminado. Pero no fue hasta la era de Nimrod, el poderoso cazador y primer gran rey después del diluvio, que la sombra de los Nefilim comenzó a expandirse nuevamente por toda la tierra. Nimrod, hijo de Cus y bisnieto de Noé, fue un hombre distinto a los demás. Las escrituras lo describen como el primer poderoso en la tierra, un líder sin igual que fundó las grandes ciudades de la antigüedad, entre ellas Babel, Erech, Akkad y Nínive. Pero no era solo un rey. Había algo más en él, algo que lo separaba de los demás descendientes de Noé. Las antiguas tradiciones y relatos apócrifos hablaban de una transformación en su carne, de un cambio en su propia naturaleza. Algunos decían que Nimrod había encontrado un conocimiento oculto, un poder que lo había hecho poderoso en la tierra, como si hubiera sido tocado por algo más que sangre humana. Otros susurraban que había sido el primero en intentar restaurar el linaje de los Nefilim, buscando el regreso de los dioses caídos a través de rituales prohibidos y pactos oscuros. Fue bajo su reinado que Babel se convirtió en el epicentro de una nueva rebelión contra el Altísimo. Allí, bajo el liderazgo de Nimrod, los hombres intentaron construir una torre que llegara a los cielos, un monumento de desafío absoluto, un intento de restaurar el dominio que los vigilantes habían tenido sobre la humanidad en la antigüedad. No se trataba solo de una edificación, era un símbolo, un acto de arrogancia que evocaba los días de los Nefilim antes del diluvio. Pero la respuesta del Altísimo no se hizo esperar. Dios confundió las lenguas de los hombres, desintegrando su unidad y dispersándolos por toda la tierra. La torre quedó inconclusa, su ambición rota, y con ella el primer intento de restaurar el reino de los gigantes llegó a su fin. Pero aunque Babel cayó, el linaje de Nimrod se extendió. Su influencia sembró las semillas de los reinos futuros, y con ellas la presencia de los gigantes en la historia de la humanidad nunca desapareció del todo. Cuando los hijos de Israel, generaciones después, llegaron a la tierra prometida, se encontraron con ciudades fortificadas y pueblos gobernados por estirpes colosas.
Los espías enviados por Moisés a Canaán regresaron aterrados, declarando: vimos allí gigantes, los hijos de Anak, descendientes de los Nefilim, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Números 1:33 de la tarde. Los Nefilim, de alguna manera, habían regresado, y su presencia significaba que la guerra contra la simiente de la serpiente aún no había terminado. El linaje de los gigantes persistió a lo largo de las generaciones, surgiendo en distintas civilizaciones, en distintos nombres y formas. Goliat de Gat, el colosal guerrero filisteo que desafió al ejército de Israel, no era sino un remanente de este linaje maldito. Sus hermanos, descritos en los registros de los reyes, eran tan temibles como él, y aún en las épocas posteriores relatos de tribus de gigantes en tierras lejanas siguieron atormentando la memoria de la humanidad. Pero si los Nefilim habían regresado después del diluvio, la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿fue porque lograron sobrevivir de alguna manera, ocultos en los rincones más oscuros del mundo? ¿O acaso, como en los días de Noé, los ángeles caídos descendieron otra vez, repitiendo su pecado y engendrando una nueva raza de híbridos impuros? Sea como fuere, la batalla entre la descendencia de los justos y la estirpe de los caídos aún no había terminado. Y en las sombras la antigua rebelión aún susurraba, esperando el momento para resurgir una vez más. Los días en el desierto habían sido largos, arduos y llenos de pruebas. Durante 40 años, los hijos de Israel vagaron bajo el sol abrasador, guiados por la nube del Altísimo durante el día y el fuego en la noche. Habían salido de Egipto como esclavos, pero ahora eran un pueblo endurecido por las pruebas, formado en la obediencia y la fe. Moisés, el hombre que había hablado cara a cara con Dios, los había conducido hasta los límites de la tierra prometida, pero él no cruzaría el Jordán con ellos. Era Josué, su siervo fiel, quien llevaría a Israel a la conquista de Canaán. Sin embargo, lo que les esperaba al otro lado del río no era una simple tierra para ser tomada. Era un dominio plagado de enemigos formidables, de ciudades fortificadas que parecían tocar el cielo y de habitantes cuyo linaje se remontaba a los tiempos antiguos, a los días de los Nefilim. Canaán no solo era un territorio de grandes riquezas, sino un lugar donde la corrupción de los vigilantes aún persistía. Los gigantes, descendientes de los anaceos, Refet y Emim, reinaban en las fortalezas y desafiaban a todo aquel que osara invadir sus dominios. Cuando Moisés había enviado 12 espías para reconocer la tierra, 10 de ellos regresaron a declarar: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anak. Son gigantes y nosotros éramos como langostas a su vista. Números 1:28 de la tarde. 33. Solo Josué y Caleb, llenos de fe, creyeron que con el poder de Dios podrían vencerlos. Y ahora ese momento había llegado. Josué condujo a Israel a través del Jordán, y el agua se apartó ante ellos, como lo había hecho el Mar Rojo en los días de Moisés. La tierra prometida estaba frente a ellos, pero antes de que pudieran poseerla, debían enfrentarse a aquellos colosos que la custodiaban. La primera batalla fue en Jericó, la ciudad de los muros inexpugnables. Aunque los textos sagrados no mencionan directamente la presencia de gigantes en ella, las antiguas tradiciones afirman que entre sus habitantes había descendientes de los Nefilim. Pero el Altísimo había decretado su caída, y al séptimo día, con un estruendo divino, los muros colapsaron y la ciudad fue reducida a escombros. La conquista continuó. Israel marchó contra Hebrón, una de las ciudades de los anaceos. Allí gobernaba un gigante llamado Aimán, junto con sus hermanos Sesai y Talmai, descendientes directos de Anak. Pero Caleb, el fiel guerrero de Dios, avanzó con valentía, y con su espada aniquiló a los gigantes, reclamando Hebrón como herencia. Sin embargo, la guerra no terminó con Hebrón. A lo largo de la campaña de conquista, los hebreos se encontraron con muchas otras tribus de gigantes. En Basán, al norte,
Enfrentaron a Og, rey de Basán, uno de los últimos Refet. Se decía que su lecho era de hierro y medía más de 4 m con acento agudo T de largo. Un testimonio de su tamaño descomunal. Pero Josué, con la espada en alto y la bendición del Altísimo, lo derrotó junto con todo su ejército. Los Emim y Zamzuminal fueron exterminados por los ejércitos de Israel con el poder de Dios. Ciudad tras ciudad cayó bajo la espada de los hebreos, y la tierra de Canaán fue tomada. Pero aunque los gigantes fueron masacrados, algunos lograron huir, se ocultaron en los rincones más oscuros de la región, en las montañas y cavernas, esperando su momento para regresar. Siglos después, en tiempos de los jueces y los reyes, la sombra de los Nefilim resurgió en Filistea. Allí, en la ciudad de Gat, habitaban los últimos descendientes de los antiguos gigantes. Eran guerreros formidables, hombres de batalla cuya fuerza y tamaño superaban al de cualquier soldado común. Y entre ellos, uno se alzó como el más temido de todos, Goliat de Gat. Cuando los filisteos declararon la guerra a Israel, enviaron a Goliat como su campeón. Medía más de 3 metros. Su armadura era de bronce macizo y su lanza semejaba un tronco de árbol. Cada día desafiaba a los israelitas, burlándose de su cobardía y blasfemando contra su Dios. Nadie se atrevía a enfrentarlo hasta que un joven pastor de Belén, un descendiente de Judá llamado David, se presentó ante él sin espada ni armadura, solo con una honda y 5 piedras. David avanzó hacia el coloso, mientras Goliat rugía con desprecio. El joven hebreo respondió con una declaración que resonaría por la eternidad: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». 1 Samuel 5:45 de la tarde. La piedra voló con precisión divina, golpeando la frente del gigante. Goliat cayó de bruces, y David corrió hacia él, desenvainó su propia espada y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver la caída de su campeón, huyeron en pánico, pero Goliat no fue el último de su linaje. Años más tarde, durante el reinado de David, los gigantes de Gat volvieron a levantarse. Sus hermanos, hombres de estatura prodigiosa y armamento descomunal, desafiaron a Israel una vez más. Entre ellos estaban Isbi Benob, que intentó matar a David en combate, Saf, otro coloso guerrero, y un titán de dedos múltiples que tenía 6 en cada mano y pie. 1 a 1. Los descendientes de Goliat cayeron bajo la espada de los valientes de David. 2 Samuel 9:15 de la noche -22. Con la derrota de los últimos gigantes de Gat, la presencia de los Nefilim en la región parecía llegar a su fin. La semilla de los vigilantes fue erradicada de la tierra de Israel, y el linaje de los justos prevaleció. ¿Pero fue realmente el final? Los relatos de gigantes en otras regiones del mundo continuaron. Desde los mitos de los titanes en Grecia hasta las leyendas de los colosos en las tierras de América y Asia. Las historias de seres de estatura sobrehumana persistieron a lo largo de los siglos. Algunos sostienen que ciertos linajes de los Nefilim lograron ocultarse en tierras lejanas, lejos del alcance de los hebreos. Otros creen que los espíritus de los gigantes, los demonios sin descanso, siguen buscando manera de influir en el mundo de los hombres. La batalla contra los Nefilim no terminó con David ni con Josué. Aún en las sombras su legado acecha esperando la oportunidad para regresar, pues como en los días de Noé, la rebelión de los caídos nunca ha sido completamente erradicada. El eco de los Nefilim no se apagó con la caída de Goliat ni con la destrucción de los últimos gigantes en la tierra prometida. Aunque la Biblia narra su aparente erradicación en los días de David, la historia de los colosos de antaño persistió en los relatos de numerosas culturas a lo largo del mundo. Desde los desiertos de Mesopotamia hasta las selvas de América, desde las montañas de Asia hasta los mares helados del norte, los mitos y las leyendas continuaron susurrando sobre los restos de una raza perdida, sobre los hijos de los vigilantes que de algún modo lograron evadir la extinción. Los antiguos griegos hablaban de los titanes,
seres de fuerza inconmensurable que precedieron a los dioses olímpicos y que fueron desterrados a un abismo insondable tras una guerra cataclísmica. Los celtas contaban historias sobre los Fomorian, gigantes malignos que gobernaron Irlanda antes de ser expulsados por los Tuatha de Danann. Los pueblos nórdicos relataban la existencia de los Jotun, seres colosales que habitaban en las tierras gélidas de Jotunheimr y que eran enemigos perpetuos de los dioses de Asgard. Más allá de los mitos, en los vastos desiertos y montañas del mundo los arqueólogos han descubierto evidencias inquietantes, huesos de proporciones descomunales, esqueletos cuyos cráneos y fémures superan por mucho el tamaño de un ser humano normal han sido descubiertos en diversas partes del planeta. En Norteamérica, los nativos algonquinos hablaban de una tribu de gigantes de pelo rojo los cuales fueron exterminados por sus ancestros en una guerra feroz. Sus huesos, enterrados en antiguas cavernas, fueron reportados por exploradores en el siglo XIX, aunque muchos de esos hallazgos desaparecieron misteriosamente. Las ruinas de antiguas civilizaciones también cuentan su propia historia. ¿Cómo es posible que culturas que según los registros históricos apenas dominaban herramientas primitivas hayan construido estructuras que desafían la lógica? En el Líbano, los gigantescos bloques de piedra de Baalbek, algunos pesando más de 100 toneladas, han desconcertado a ingenieros y arqueólogos durante siglos. En Bolivia, las ruinas de Tiahuanaco muestran monolitos esculpidos con una precisión imposible para la tecnología antigua. En Egipto, los templos y pirámides contienen piedras tan colosales que ni siquiera la maquinaria moderna puede moverlas con facilidad. ¿Acaso los constructores de estos monumentos contaban con una fuerza sobrehumana? Más perturbador aún es el persistente rumor sobre la existencia de reinos ocultos. Lugares donde los últimos gigantes se habrían refugiado tras la cacería de los Nefilim en la antigüedad. Hay quienes creen que algunos sobrevivientes de aquella raza lograron escapar al interior de la Tierra, ocultándose en vastas cavernas subterráneas donde todavía moran lejos de la vista de los hombres. Desde las tradiciones de los pueblos del Himalaya que hablan de Agartha, un reino subterráneo habitado por entidades poderosas, hasta relatos de tribus sudamericanas que afirman que sus ancestros vieron seres colosales emerger de cuevas prohibidas. La idea de que los Nefilim no fueron completamente erradicados persiste hasta el día de hoy. Los textos antiguos mencionan con frecuencia los hijos de la oscuridad, entidades vinculadas a los vigilantes caídos y sus descendientes. En el libro de Enoch se menciona que los Nefilim, al morir, se convertirían en espíritus errantes condenados a vagar sin descanso por la tierra. Es posible que además de aquellos que permanecieron como demonios incorpóreos, algunos hayan encontrado una manera de mantenerse en el mundo físico. Incluso en la tradición judeocristiana hay pasajes enigmáticos que insinúan que la batalla contra los Nefilim no terminó en la antigüedad. En el libro de Isaías, 13:3, se habla de los valientes, o gigantes, Giborim, que serán liberados en el día de la ira de Dios. En el Apocalipsis, la bestia que asciende del abismo sugiere la existencia de entidades aprisionadas bajo la tierra esperando el momento para regresar. Las culturas del mundo han conservado estos relatos a lo largo de los siglos. En México, los antiguos mexicas hablaban de los Quinamechin, que habitaron la tierra antes de la llegada de los hombres y que fueron destruidos por los dioses. En Perú, los incas contaban la historia de seres colosales que llegaron del mar y se establecieron en su tierra antes de ser exterminados por fuerzas divinas. En el Medio Oriente, los textos sumerios relatan la existencia de los Anunnaki, dioses venidos del cielo que gobernaron la humanidad y que en muchos aspectos recuerdan la descripción de los vigilantes caídos. Si los Nefilim fueron destruidos en el diluvio, ¿por qué sus huellas persisten en todas las culturas del mundo? Si su linaje fue erradicado en la época de Josué y David, ¿por qué sus vestigios siguen apareciendo en las crónicas de los pueblos antiguos y en descubrimientos que desafían las explicaciones convencionales? Tal vez no fueron erradicados por completo. Tal vez algunos sobrevivieron ocultándose en los rincones olvidados del mundo aguardando un momento de regreso.
O tal vez su verdadera existencia ha mutado, tomando nuevas formas, manifestándose en otras maneras que la humanidad aún no comprende. Los relatos de gigantes no desaparecieron con la historia. Siguen en las sombras de los mitos, en los vestigios de antiguas civilizaciones, en los temores de aquellos que han oído susurros en las profundidades de la tierra. Es posible que la historia aún no haya contado su último capítulo. Podría ser que los Nefilim aún existen, esperando el día en que los hijos de los caídos vuelvan a caminar entre los hombres. Las aguas del diluvio extinguieron sus cuerpos, pero sus almas nunca encontraron reposo. Los Nefilim, aquellos híbridos nacidos de la unión profana entre los vigilantes caídos y las hijas de los hombres. No eran simples mortales, eran seres que existían en la frontera entre lo humano y lo divino, pero su corrupción les impidió ascender a la presencia del Altísimo. Sin un lugar en el cielo ni en el inframundo, sus espíritus quedaron atrapados en la tierra, vagando como sombras errantes, como entidades incorpóreas condenadas a una existencia sin fin. Desde entonces los antiguos gigantes han estado entre nosotros, pero no en carne y hueso, sino como lo que la Biblia describe como demonios, susurros en la oscuridad, sombras que acechan en la noche, fuerzas invisibles que poseen y atormentan a los hombres. En el libro de Enoc se declara que estos espíritus errantes buscarían cuerpos para habitar, pues la carne que una vez poseían fue destruida y su sed de poder y violencia jamás fue saciada. A lo largo de la historia, las posesiones demoníacas han sido documentadas en diversas culturas. Desde los relatos bíblicos donde Jesús expulsa legiones de demonios que atormentaban a los hombres hasta los casos registrados en la era medieval y los exorcismos modernos. La influencia de estos espíritus nunca ha desaparecido. Se ceban en los débiles, en los que abren puertas a su presencia mediante prácticas prohibidas, en los que buscan el poder de los antiguos dioses caídos a cambio de su propia alma. Pero su influencia no se limita a la posesión. Los demonios han trabajado incansablemente en la oscuridad, inspirando cultos y sectas que buscan restaurar el conocimiento perdido de los Nefilim. Desde la antigua Babilonia hasta la modernidad, órdenes secretas han mantenido el legado de los caídos, preservando sus rituales, estudiando sus símbolos y esperando el momento en que su regreso sea posible. En Egipto, los misterios del sacerdocio faraónico estaban ligados a los dioses de las estrellas, a entidades que exigían sacrificios y conocimiento oculto. En Mesopotamia, los registros sumerios hablaban de los Anunnaki, divinidades que ungieron a los reyes y que pedían tributo a cambio de su favor. En la Europa medieval, los grimorios y textos esotéricos relataban pactos con seres de otros mundos, con demonios cuyos nombres resonaban con la misma energía oscura que la de los antiguos Nefilim. Hoy en día el mundo moderno ha desestimado estas creencias como supersticiones, pero hay quienes saben la verdad. En círculos ocultistas, en sociedades secretas y en las sombras de los poderosos, aún se habla del linaje perdido de los gigantes y de los medios para traerlos de vuelta. Uno de estos medios es la manipulación genética. En la actualidad la ciencia ha avanzado hasta el punto en que la alteración del ADN ya no es una fantasía, sino una realidad. Experimentos con la modificación del genoma humano han comenzado a desafiar los límites de la ética y la biología. ¿Qué pasaría si en esos experimentos se estuviera intentando restaurar la esencia de los Nefilim? El transhumanismo, el movimiento que busca trascender los límites humanos mediante la tecnología y la biogenética, es una de las vías que podrían estar siendo utilizadas para reintroducir los antiguos linajes en la raza humana. En el pasado la semilla de los gigantes se esparció por la sangre de ciertas dinastías y linajes oscuros. ¿Y si hoy en día, en los laboratorios más secretos, se estuviera intentando reactivar ese código genético? Existen rumores sobre descubrimientos en el ADN humano que no encajan con la evolución natural. Algunas investigaciones han revelado secuencias genéticas desconocidas en ciertas poblaciones, fragmentos de información que no parecen provenir de los homínidos ancestrales. Es posible que algunos de estos fragmentos sean restos de la sangre de los Nefilim.
¿Latentes y esperando ser despertados? El mundo actual parece haber olvidado a los gigantes de antaño, pero su influencia sigue latente en las sombras. En cada guerra sin sentido, en cada acto de violencia desmedida, en cada sacrificio oculto, susurros de su legado aún resuenan. Y si lo que se dice es cierto, si en las cámaras secretas de los laboratorios genéticos y en las doctrinas de las élites ocultistas se está trabajando para traerlos de vuelta, entonces quizás la humanidad no está preparada para lo que está por venir. La historia de los Nefilim no ha terminado. Tal vez nunca terminó. Tal vez han estado esperando pacientemente, adaptándose a los tiempos modernos, manejando los hilos del destino desde las sombras. Y cuando su momento llegue, cuando el mundo esté listo para recibirlos de nuevo, los hijos de los caídos volverán a caminar entre los hombres. Desde tiempos inmemoriales los profetas hablaron de un futuro donde la humanidad volvería a enfrentarse a los horrores de los días antiguos. Un tiempo donde la corrupción alcanzaría su cúspide, donde la maldad de los hombres rivalizaría con la de aquellos que vivieron antes del diluvio. Jesús mismo advirtió, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 2:4-3-7. Sus palabras no eran una simple metáfora. Señalaban un regreso, un patrón cíclico que una vez más traería a la humanidad al borde del abismo. Los días de Noé no solo fueron días de perversión y violencia, sino también de una interferencia directa de seres caídos que desafiaron el orden del Altísimo. Fue entonces cuando los vigilantes descendieron, corrompiendo la simiente humana y trayendo al mundo los Nefilim. Si los últimos tiempos serán como aquellos días, ¿significa esto que el mundo verá el regreso de los gigantes, de los híbridos impíos que una vez lo gobernaron? Los profetas también hablaron de un ser que instauraría una era de engaños sin precedentes. Alguien cuyo linaje y poder no serían del todo humanos, el Anticristo. Descrito en Apocalipsis y en las epístolas de Pablo y Juan, sería un líder mundial que reuniría a las naciones bajo su mando. Pero ¿qué si su origen estuviera ligado a los Nefilim? El profeta Daniel describió un enigma en su visión de los reinos del fin de los tiempos, se mezclarán con las de los hombres, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro, Daniel 2:43 de la madrugada. ¿A quiénes se refería con ellos? Algunos estudiosos creen que esta frase insinúa una nueva interferencia de seres no humanos en la genética de la humanidad. Es posible que el Anticristo no sea un simple hombre, sino un descendiente directo de los caídos. Las señales del resurgimiento de los Nefilim no solo se encuentran en la profecía, sino también en los avances modernos. En los laboratorios ocultos del mundo la ciencia ha comenzado a desafiar los límites de la creación. La ingeniería genética ha alcanzado un punto en el que la modificación del ADN humano ya no es solo una posibilidad, sino una realidad. En diversas partes del mundo científicos han trabajado en la creación de híbridos entre humanos y animales, mezclando especies en formas que desafían la moral y la naturaleza. La edición genética con tecnología como CRISPR ha permitido alterar el código del ADN con precisión quirúrgica. Si los hombres han alcanzado este nivel de control sobre la biología, ¿qué impide que aquellos que conocen la verdad intenten restaurar la antigua raza de los Nefilim? El transhumanismo, la filosofía que busca trascender los límites biológicos de la humanidad mediante la tecnología, se ha convertido en una ideología dominante en los círculos científicos y filosóficos. Sus promotores afirman que el próximo paso en la evolución humana es la fusión con la inteligencia artificial, la modificación del cuerpo y la mente mediante implantes, genética avanzada y bioingeniería. Pero detrás de estas ideas yace una verdad más oscura, el intento de alterar lo que significa ser humano. Si los días de Noé están regresando, si la ciencia está avanzando hacia la posibilidad de crear híbridos genéticos y si los relatos de élites ocultistas apuntan a un conocimiento ancestral que ha sido preservado a lo largo de los siglos, entonces la pregunta ya no es si los Nefilim volverán, sino si ya han regresado. Los rumores sobre experimentos secretos, los descubrimientos de ADN no identificado en ciertas poblaciones,
Las narraciones sobre apariciones de entidades sobrenaturales que se presentan como seres de luz, todo esto apunta a que la línea entre lo humano y lo no humano está siendo desdibujada nuevamente. Las palabras de Jesús resuenan más fuertes que nunca, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Si en aquellos tiempos la simiente de los vigilantes contaminó la tierra y si hoy la humanidad está experimentando con su propio código genético sin límites, entonces estamos viendo las señales del cumplimiento de esta profecía. El mundo se encuentra en la antesala de una nueva era, una en la que el antiguo linaje de los Nefilim podría resurgir, pero esta vez no como meros gigantes de carne y hueso, sino como una combinación de tecnología, eugenesia y poder demoníaco. Estamos a punto de presenciar el retorno de los hijos de los caídos. ¿O acaso ya están entre nosotros, esperando el momento para revelarse al mundo? Las sombras de la antigüedad han vuelto a extenderse sobre la tierra. Desde los días de Noé hasta el tiempo presente, la batalla entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente nunca ha cesado. Ha cambiado de forma, ha mutado a través de los siglos, pero su esencia sigue siendo la misma, la lucha por el alma de la humanidad. Desde los albores de la historia, la guerra entre el linaje de los justos y la estirpe de los caídos ha sido una constante. Los Nefilim, en sus distintas formas y manifestaciones, han buscado el dominio sobre los hombres. Primero lo hicieron con la fuerza, con la brutalidad de sus cuerpos colosales y su reinado de terror sobre las antiguas civilizaciones. Luego, cuando sus cuerpos fueron destruidos, su espíritu persistió en la oscuridad, manipulando desde las sombras, guiando imperios, levantando dinastías y susurrando a los poderosos los secretos de su antigua gloria. Pero su reino no es eterno. Desde el principio el Altísimo decretó su final, lo que comenzó con el diluvio, que continuó con la destrucción de los gigantes en Canaán, que siguió con la caída de los grandes imperios influenciados por su semilla, culminará en el día del juicio definitivo, el Apocalipsis. Describe este evento con un lenguaje que resuena con los ecos de la batalla primigenia cuando el apóstol Juan fue arrebatado en el espíritu y llevado a los cielos, contempló las visiones de lo que habría de venir en los últimos días. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Apocalipsis 12, 7-8. Esta guerra celestial es el reflejo de la guerra en la tierra. El dragón, Satanás, el líder de la rebelión original, reúne a sus fuerzas para el enfrentamiento final, y entre sus huestes los antiguos espíritus de los Nefilim, los hijos de la caída, se alzan una vez más, buscando un cuerpo, una nación, un ejército a través del cual manifestar su poder. Las profecías anuncian un último gran engaño. Una era donde el mundo entero se someterá al anticristo, al último y más peligroso de los híbridos, aquel que será la culminación de la unión prohibida entre lo humano y lo demoníaco. La descendencia de la mujer, aquellos que siguen a Dios y guardan su testimonio, será perseguida, el mundo entero se volverá contra ellos, y aquellos que rechacen la marca de la bestia serán considerados enemigos del orden mundial. Pero el remanente fiel no estará solo. Desde los cielos el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, vendrá con sus ejércitos celestiales para enfrentar a los hijos de la oscuridad. La batalla de Armagedón no será solo un conflicto físico entre naciones. Será el último choque entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la creación de Dios y la corrupción de los caídos. Las Escrituras dicen que el mismo Cristo destruirá al anticristo con el aliento de su boca y con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Los ejércitos de los caídos, aquellos que han sido corrompidos por su semilla, y de los demonios que los dirigen serán consumidos en la gran batalla final. Pero la guerra no terminará en un simple combate. Los ángeles caídos que aún permanecían libres serán encadenados y lanzados al abismo. Los demonios, los espíritus de los Nefilim, serán juzgados y condenados junto con su padre la serpiente antigua y finalmente el dragón mismo. Aquel que los instigó en su rebelión, será arrojado al lago de fuego y azufre donde será atormentado por la eternidad.
Los Nefilim, que una vez se levantaron como reyes sobre la humanidad, que gobernaron con puño de hierro y se creyeron inmortales, habrán desaparecido para siempre. Su linaje, su influencia, su presencia en la historia de los hombres será erradicada y en su lugar una nueva era comenzará. Juan en su visión vio lo que vendría después de la batalla. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. La humanidad ya no será esclava de la corrupción de los caídos. La tierra será restaurada a su gloria original, sin la contaminación del pecado, sin la influencia de los vigilantes rebeldes, sin la sombra de los Nefilim acechando en la oscuridad. La guerra que comenzó en los días de Noé encontrará su desenlace en el regreso de Cristo. La batalla final será ganada por el Creador y los hijos de la caída serán un recuerdo olvidado sepultado en la eternidad. La humanidad ya no tendrá que temer a los gigantes ni a los demonios que una vez la atormentaron. Porque aquel que se sienta en el trono ha prometido, y aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El eco de la guerra finalmente se había extinguido, los cielos que una vez temblaron con el estruendo del enfrentamiento entre el bien y el mal ahora resplandecían con una luz indescriptible. Las fuerzas de la oscuridad habían sido derrotadas. El linaje de los caídos borrado de la faz de la tierra y el dragón, la serpiente antigua, arrojado a su destino final. La creación, que por milenios había gemido bajo la opresión del pecado y la corrupción de los caídos, estaba a punto de ser restaurada. Desde los primeros días de la rebelión de los vigilantes, la tierra había estado contaminada por su influencia. Los Nefilim, aquellos híbridos impuros, habían traído violencia, destrucción y una perversión que se extendió generación tras generación. Incluso después de la aniquilación de sus cuerpos, sus espíritus errantes siguieron atormentando a la humanidad, influenciando reinos, levantando falsos dioses y preparando el camino para la última gran rebelión. Pero ahora su condena era irrevocable. Las escrituras dicen que después del juicio final la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 8:14 de la tarde, y allí, junto con los ángeles caídos y los impíos, los Nefilim también encontrarán su destino definitivo. Aquellos que una vez fueron gigantes sobre la tierra, que gobernaron con puño de hierro y desafiaron al Altísimo, serán reducidos a cenizas en la eternidad. Sus espíritus, que por milenios vagaron sin descanso, ahora serán encerrados para siempre sin posibilidad de retorno. No habrá más susurros en la oscuridad, ni sombras acechando los rincones del mundo. Con la erradicación del mal, la tierra será purificada. Ya no habrá corrupción genética, ni linaje impuro, ni interferencia de seres caídos en la humanidad. Lo que comenzó con la caída en el Edén, lo que se intensificó con la llegada de los vigilantes y la propagación de su descendencia, finalmente será revertido. Dios no solo restaurará la creación, sino que la hará nueva, sin mancha ni corrupción. El apóstol Juan, en su visión en la isla de Patmos, vio lo que estaba por venir. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. No solo será una restauración, sino una recreación, un mundo sin la sombra del pecado, sin el dolor de la guerra, sin la marca de los caídos. Y entonces descendió la nueva Jerusalén, la ciudad santa, el hogar eterno de los redimidos, brillando como un cristal, con calles de oro y puertas de perlas. Era el símbolo del cumplimiento de la promesa de Dios a los fieles. Ya no habría más lágrimas, ni muerte, ni sufrimiento. La humanidad, restaurada a su propósito original, habitaría en la presencia del Creador para siempre. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21:3. El tiempo de los gigantes había terminado. El tiempo de la oscuridad había llegado a su fin. La batalla que comenzó en los días de Noé, la lucha entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente, había alcanzado su conclusión. El reino de Dios había triunfado, y con él una eternidad sin la sombra de la rebelión.
Y así en la luz de la gloria eterna el plan divino que fue interrumpido en el Edén finalmente se cumplió. Los fieles heredaron la tierra. El Creador caminó entre su pueblo y el universo entero resonó con el canto de la redención. El mal había sido derrotado para siempre y la eternidad libre de la corrupción de los Nefilim y los caídos comenzó. Los ecos de los antiguos gigantes aún resuenan en las sombras de la historia. Durante milenios los Nefilim han sido considerados una reliquia de los tiempos primitivos. Seres destruidos por el diluvio y erradicados en las batallas de los hebreos. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Fueron realmente exterminados? ¿O acaso en los rincones más oscuros del mundo, en las esferas del poder ocultas y en los secretos de la genética moderna su influencia aún persiste? A lo largo de los siglos exploradores, arqueólogos y científicos han hallado indicios inquietantes que parecen desafiar la narrativa oficial. Desde los registros de civilizaciones antiguas hasta los hallazgos arqueológicos de esqueletos gigantes. La posibilidad de que los Nefilim no fueran completamente erradicados sigue latente. 1. Descubrimientos arqueológicos. Existen informes de esqueletos colosales encontrados en distintas partes del mundo, desde América del Norte hasta Medio Oriente. Exploradores del siglo XIX documentaron el hallazgo de osamentas con cráneos desproporcionadamente grandes y fémures de longitudes imposibles para un humano normal. En la India, en el Valle de los Gigantes, se han enterrado huesos que desafían toda lógica. Sin embargo, la mayoría de estos hallazgos han desaparecido misteriosamente, enterrados en los archivos de museos o descartados por la comunidad científica. 2. Estructuras imposibles. Los restos de antiguas civilizaciones sugieren que en el pasado existió un conocimiento avanzado y una fuerza física sobrehumana capaz de levantar y manipular piedras de cientos de toneladas. Sitios como Baalbek en el Líbano, Puma Punku en Bolivia y las pirámides de Egipto contienen bloques de piedra que la tecnología moderna apenas puede mover. ¿Acaso estos monumentos fueron construidos por los descendientes de los Nefilim o con su conocimiento? 3. Cultos y sociedades secretas. En los círculos ocultistas persiste la creencia de que los antiguos dioses caídos aún se comunican con los hombres. Desde la antigua Babilonia hasta las logias secretas de la modernidad, ciertos grupos han intentado revivir la sangre de los Nefilim a través de rituales y experimentos. El ocultismo moderno. Los sacrificios y las prácticas ritualísticas invocan a los vigilantes caídos. 4. Genética y transhumanismo. Con el avance de la biotecnología, la humanidad ha alcanzado un punto en el que modificar su propia biología es una realidad. La edición de genes mediante CRISPR, la clonación y los experimentos con híbridos entre humanos y otras especies han abierto la posibilidad de restaurar linajes que en teoría fueron erradicados hace milenios. Si los Nefilim fueron una aberración genética, ¿es posible que la ciencia esté intentando recrearlos en nuestros días? 5. Fenómenos inexplicables. Las apariciones de entidades con formas humanoides. Los relatos de contactos con seres de luz y las narraciones sobre abducciones y experimentos genéticos han aumentado en las últimas décadas. ¿Son estos encuentros simples alucinaciones o podrían ser intentos de entidades antiguas de manifestarse de nuevo en el mundo físico? Los días de Noé fueron marcados por la corrupción del linaje humano, la intervención de seres caídos y el dominio de los gigantes sobre la tierra. Jesús advirtió que en los últimos tiempos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 2:4-3-7. El patrón parece repetirse. La humanidad ha llegado a un punto de inflexión donde la ciencia, la religión y el ocultismo convergen en un mismo punto. Se están desafiando los límites de la biología, se están explorando las fronteras de la conciencia y se están reviviendo antiguas creencias. Si los Nefilim han sobrevivido de alguna manera, ya sea en linajes ocultos, en formas espirituales o en experimentos de laboratorio, entonces la advertencia de la profecía cobra un nuevo sentido. La rebelión que comenzó en los días de Enoc, que resurgió en Canaán y que se ocultó en las sombras de la historia podría estar a punto de manifestarse de nuevo. El mundo ha cambiado,
Pero la guerra sigue siendo la misma. La batalla entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente aún no ha terminado. Si las profecías son ciertas, entonces estamos viendo los primeros signos del regreso de la antigua rebelión. Y si los días de Noé están volviendo, significa que el juicio está cerca. El mundo se prepara para su desenlace final. El regreso de los hijos de los caídos puede no ser una cuestión del pasado, sino del presente y del futuro. El tiempo se agota. ¿Estamos listos para lo que está por venir? La historia de los Nefilim no es solo un eco lejano del pasado, es una advertencia latente para nuestro presente y nuestro futuro. Desde los días de Noé, su sombra nunca desapareció del todo. Se oculta en leyendas antiguas, en monumentos inexplicables, en textos olvidados, y en los susurros de quienes aún buscan revivir su linaje. Su legado no terminó con el diluvio ni con la caída de imperios. Se ha infiltrado silenciosamente en el curso de la humanidad, disfrazado bajo nombres modernos y tecnologías avanzadas. Hoy, vivimos en una era en la que la ciencia rompe límites éticos. El conocimiento prohibido vuelve a la mesa, y el linaje de los caídos podría estar resurgiendo de formas que ni siquiera imaginamos. La manipulación genética, el transhumanismo, el control mental y los avances implacables en inteligencia artificial podrían ser las nuevas puertas de entrada para su regreso. La batalla entre la luz y la oscuridad no ha terminado. Está alcanzando su punto más alto. Jesús advirtió: los últimos días serán como en los tiempos de Noé. La corrupción, la rebelión y la intervención de entidades caídas son señales que ya estamos viendo a nuestro alrededor. La pregunta es clara: ¿estamos preparados para lo que viene? El tiempo se acaba, la elección es tuya. ¿Ignorarás las señales o abrirás los ojos antes de que sea demasiado tarde? Si este relato te impactó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte más historias que revelan lo oculto. Comparte este vídeo con quienes aún no ven lo que está sucediendo. Y déjanos tu comentario. Queremos saber tu opinión y tus teorías sobre esta inquietante verdad. La verdad está ahí, esperando ser descubierta. El engaño crece. La batalla final se acerca. Nos vemos en el próximo episodio.